semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Bienvenidos caminantes a otra entrega de Brujos y Filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. Que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Hoy te presentamos el capítulo número 1. Carlos Castaneda y Don Juan. Menos sé cuánto más me siento, puedo ver. Cada tanto se oye la siguiente afirmación acerca de la obra de Carlos Castaneda. Juan Matus es una ficción literaria, pero ¿qué importa que lo sea? Su valor es el mismo. Abre el mundo. Nos introduce en lo que cotidianamente pasamos por alto. Recupera para nosotros la dimensión perdida de la magia. Esto es, en cierto modo, lo que adelanta Octavio Paz en su prólogo a la edición mexicana de las Enseñanzas de Don Juan. ¿Antropología o ficción literaria? Se dirá que mi pregunta es ociosa. ¿Documento antropológico o ficción? El significado de la obra es el mismo. La ficción literaria es ya un documento etnográfico y el documento, como sus críticos más encarnizados lo reconocen, posee indudable valor literario. Octavio Paz no se define en cuanto a la ociosidad de la pregunta. Presenta el, entre comillas, se dirá, como efectivamente luego se ha dicho a lo largo del tiempo transcurrido desde entonces, pues las disquisiciones al respecto fueron intensas durante la década de los 70. Su no definición es, en cierto modo, una definición, ya que en su prólogo, Paz no se hace eco del se dirá. Más bien parece inclinarse hacia la hipótesis antropológica, esto es, hacia la no ficción de lo relatado, en lo que él llama la trilogía. Entre paréntesis, las enseñanzas de Don Juan, una realidad aparte y camino a Ixtlán. Se cierra paréntesis. Desde una especulación puramente teórica, da lo mismo que lo relatado por Carlos Castaneda sea o no ficción. No así desde el compromiso existencial, desde una lectura que involucre todo el cuerpo y que afecte la vida misma en su meollo. Reiteradas veces a lo largo de su obra, insiste Carlos Castaneda en la no ficción de su relato. En Camino a Ixtlán, expresa que hasta ese momento él no ha hecho el menor intento de colocar a Don Juan en un determinado medio cultural y que el que Don Juan se hubiese considerado indio yaqui no significaba que su conocimiento de la brujería se conociese o se practicase entre los indios yaquis, y agrega que todas las conversaciones que mantuvo con él se desarrollaron en español y que gracias al dominio que Don Juan tenía del idioma, pudo obtener explicaciones muy complejas acerca de su sistema de creencias. Es decir, Castaneda
se refiere a él como a un hombre real y viviente. En 1981, en el prólogo de su libro El don del águila, escribe Castaneda que la investigación iniciada en el campo de la antropología cultural se transformó, con los años, en algo más, y que el estudio de las plantas medicinales fue desplazado por el aprendizaje de un conjunto de creencias que le fueron transmitidas por Don Juan. Ahora lo ubica como un indio yaqui del norte de México. Y también por Genaro Flores, indio mazateco del México central. El autor declara que ambos eran practicantes de una tradición de conocimiento muy antigua que requería un alto grado de disciplina. La práctica era llamada brujería y se consideraba una forma primitiva, así lo dice el autor, de ciencia médica y psicológica. Castaneda presenta a estos hombres como dos individuos muy poderosos y refiere que debido a ellos, su obra escrita devino una autobiografía, pero no una autobiografía común, pues en ella no refiere lo que le sucede como hombre corriente, sino que relata los eventos que acontecieron en su vida como resultado de la adopción de un conjunto de ideas y modos de vida ajenos a su propia tradición. Reconoce haber sido devorado por el sistema de creencias que quiso estudiar y que el precio que tuvo que pagar para proseguir con su investigación fue su vida como hombre de este mundo. Acto seguido, declara que se encuentra muy lejos de su punto de origen como hombre occidental y, aún, como antropólogo. Con respecto al libro que prologa, reitera que no es un libro de ficción y que su irrealidad proviene de que lo que refiere es algo extraño para nosotros, al punto de que su relato ya no puede ser congruente con lo que los antropólogos en general conocen acerca de las creencias y modos de vida de los indios mexicanos. Este antropólogo, que estableció un vínculo casi filial con un indio brujo, termina el prólogo del libro mencionado diciendo que se encuentra en una posición difícil y que todo lo que puede hacer es presentar lo que ha vivido tal como le ocurrió. El subrayado es de él. En su hasta ahora último libro, El conocimiento silencioso de 1987, Castaneda, a modo de advertencia, vuelve a afirmar que a pesar de que, desde la aparición de su primer volumen, se le preguntó si sus libros eran de ficción, lo que él ha hecho en ellos es describir fielmente las diferentes facetas de un método de instrucción utilizado por Juan Matus para enseñarle a comprender el mundo en términos de un grupo de premisas que don Juan llamaba brujería. De modo que para Carlos Castaneda no es algo baladí el que su obra sea o no ficción. Él se ha encargado de desmentir claramente el carácter ficticio de sus trabajos. ¿Por qué insiste en afirmar el carácter testimonial de sus libros? Precisamente por el rasgo práctico que ellos tienen. Su esencia es la práctica. El objetivo de las enseñanzas de don Juan es una praxis, y coherentemente con ello, no es otra la meta de los escritos de Carlos Castaneda, al punto de que se podría incluir en un epígrafe de toda su obra la conocida tesis 11 de Karl Marx sobre Feuerbach, acerca de la necesidad de que la filosofía transforme el mundo, pues hasta ahora, según dicha tesis, lo único que ha hecho es pensarlo. Sin duda, a lo que apuntan los 8 libros de Castaneda es a modificar el mundo transformando al hombre. Y para ese fin es crucial que su relato sea testimonial
y no ficticio. Es posible avanzar la hipótesis de que el carácter testimonial de su obra ha sido tan radicalmente conflictivo para la cotidianeidad que ésta no ha podido evitar rechazar de plano tal carácter. Pues, ¿qué se proponen estos libros? Nada más que relatar con el máximo detalle las experiencias de tan largo aprendizaje, a efectos de que ingente esfuerzo de memoria, solo por una necesidad íntima, o también para informar al mundo acerca de esta profunda sabiduría mexicana. Extrañísimo caso el de un indio yaqui, hombre de conocimiento que en su vejez encuentra al practicante extranjero, que es el eslabón necesario para que ese torrente de sabiduría cambie su curso, se abra y se bifurque en un amplísimo estuario que incluye toda la tierra. Semejante caudal contenido en un linaje de nahuales mexicanos a través de una transmisión oral directa de maestro a practicante, a lo largo de un gran número de años que, de repente, se corta, o más bien, gira y se expande a todo el planeta. Misterioso enganche entre sabiduría y técnica. Carlos Castaneda es el gozne que faculta tamaño hecho, junto con la agudeza de don Juan, quien, a través de augurios, reconoce en un extranjero a su futuro practicante. Enseña don Juan que el espíritu no se equivoca. Quien se equivoca es el hombre cuando sus deseos interfieren en su observación. Castaneda deviene intérprete, puente, vehículo de un mundo originariamente ajeno a él. La gravitación de este acontecimiento es tan enorme y conmocionante que solo queda el recurso de negarlo en forma muy sutil. El valor literario de la obra de Castaneda no cambia, hasta su valor etnográfico permanece, aun cuando lo relatado sea una ficción. ¿Qué honor mayor se puede pedir a un relato novelesco que ser comparado con las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza? Y, sin embargo, en este honor se oculta la trampa, el certificado de ficción literaria. Cuando la propuesta, el ofrecimiento hecho por estos escritos es que, precisamente, esa realidad aparte no es tan aparte. Esa realidad, entre comillas, aparte, es también la nuestra. En el rasgo de no ser tan aparte, se encuentra su carácter abismalmente amenazante. Lo allí descrito es cosa de humanos, de mortales, no es cosa de dioses ni de héroes. Así somos los hombres, aunque se resquebraje el suelo bajo nuestros pies. La forma más eficaz de evitar ese temblor es sostener la indiferencia del hecho de que la obra de Carlos Castaneda sea o no ficción, en función de que ese hecho no afecta su valor literario. Pero lo que está en juego es justamente lo inverso, el potencial alquímico que esa obra tiene por ser precisamente testimonial, siendo su valor literario, más aún, poético. Un accidente importante, pues de él depende, en cierto modo, su eficacia transmisora, pero un accidente al fin. Es tan enorme el reto de las enseñanzas de don Juan, y son tantas las posibilidades que abre a través de su fuerza magnética, que no resta alternativa. Para aquellos de nosotros que sintamos una afinidad con ellas, o nos dejamos atraer, o anulamos su magnetismo con una sonrisa de superioridad comprensiva. Esta última posibilidad nos permite continuar dentro de los seguros límites de nuestra vida cotidiana. Ciertamente, esto equivale al cálido contacto de las sábanas tibias contra el cuerpo en un amanecer de invierno. Suavidad, placer, protección.
Si lo relatado por Castaneda fuera, entre comillas, verdad, como él afirma, no nos queda sino comenzar con un arduo esfuerzo de discriminación a reflexionar sobre este mundo tan diferente, inaceptable a ratos, repulsivo por momentos, delirante y por lo tanto increíble, a la vez que magnífico, extremadamente sabio, muy próximo a la vez que distante, allí, al alcance de la mano y sin embargo inalcanzable. Mundo terrorífico, por momentos amable, profundamente ético pero implacable, y sin cabida alguna para la moral del bien y del mal. Juego ciego de fuerzas, aunque pleno de signos y de sentidos, para descifrar, sin pizca de piedad y a la vez afecto puro, afecto por la tierra y por el hombre en su potencial de grandeza. ¿Es posible incorporar un conocimiento tan diferente? Todo intento de hacerlo mío no implica ya una violencia epistemológica. Al hacerlo mío, en el supuesto caso de que pudiera, ¿no lo estoy traicionando? Sin embargo, los libros fueron escritos para nosotros, para que los tomemos, los leamos y nos transformen, a riesgo de ser ellos mismos transformados dentro de su poder transformador. Para nosotros el desafío consiste en tomarlos o dejar que ellos nos tomen sin impedir su acción. Las enseñanzas de Don Juan contienen una sabiduría que brotó al modo de la physis griega, del suelo de México. Brotó de la tierra mexicana, aunque sus semillas hayan venido de lejos. Lo divino consistió en ese brotar, tal como era divino para aquellos griegos el que cada año la physis brotara otra vez, renovándose. Sabiduría extraña que proviene de una tradición que quizá se pierda en el tiempo, a la vez que incluye nuestra contemporaneidad, por haber vivido Don Juan precisamente en este siglo. Las enseñanzas de Don Juan nos proponen una aventura amenazante, porque nos invitan a la transgresión y a la fractura de nuestra realidad, pero no en aras de otra, sino de ninguna o de indefinidas posibilidades de realidad. Ya se ha comparado esta sabiduría con el antiguo yoga de la India en sus múltiples formas y se han señalado sus semejanzas. Lo mismo ha ocurrido con el budismo zen, pero se conoce poco sobre un acercamiento entre el pensamiento occidental y las enseñanzas de Don Juan. A algunos de esos senderos del pensar que de pronto se acercan y se cruzan para volver luego a separarse y, quizá de manera fortuita, vuelven de nuevo a reunirse. Es a lo que intentaré referirme, particularmente en las huellas dejadas por las filosofías de Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Nota al pie. Antes de continuar, es preciso aclarar el sentido de la palabra brujo, que, hablando comúnmente, acarrea un gran número de reminiscencias y connotaciones. Ya mencionamos la aclaración que hace Castaneda con respecto a esa palabra. El brujo, otro nombre, sería chamán. Es una suerte de médico y psicólogo. Pero sintetizando las múltiples veces que se describe la tarea del brujo a lo largo de las enseñanzas de Don Juan, podemos decir que la brujería consiste en el uso óptimo de la propia energía a los efectos de poder mover el punto de encaje de la percepción. Es preciso sobreponerse al efecto que la palabra brujo produce, teniendo en cuenta este sentido. Fin de la nota.
una semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. He andado los caminos que propuso mi corazón. Este capítulo me ha dejado Cada sin palabras. como una flor. Gracias, caminante, por tu sintonía. Estamos transmitiendo esta noche desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Vibrando el corazón en agradecimiento. Un jueves 11 de junio del año 2026. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Navegando lo infinito. A través de las palabras.